Que sea tu Santo Espíritu hablando a través de tus siervos, Señor, tocando sus corazones, Señor, y ayudándonos, Señor, a cada día comprender el mensaje de verdad que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Te suplicamos, Señor, que abras nuestros oídos espirituales en esta mañana y que quites, Señor, todo estorbo, Padre, que no nos permita el escuchar tu voz el día de hoy, Señor. Bendice tu palabra en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues continuando con nuestra serie de Romanos, ¿verdad? Hoy vamos a empezar a estudiar el capítulo 15, ya el penúltimo de la carta a los Romanos. Y ha sido realmente una aventura de fe hermosa estudiar la carta a los Romanos. Es una carta llena de teología, de sabiduría, de enseñanza, pero sobre todo del Espíritu Santo, hermanos. Es una carta que nos ha llevado constantemente a reflexionar acerca de dónde estamos parados en nuestra fe. Y precisamente hoy el tema tiene que ver con ese aspecto, ¿no? En dónde estamos parados respecto a nuestra fe. Así que les voy a pedir de favor que abramos nuestras Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 15. Y si tú tienes poco de venir a esta congregación, pues te invitamos a que puedas ver toda la serie, está en los canales de YouTube de la iglesia, así que pues es un buen reto para ti que estudies, ¿verdad?, la carta a los Romanos desde el capítulo 1. Realmente va a traer mucha bendición para ti. Y hoy el tema se llama Unidos a una voz, glorifiquemos a Dios. Y precisamente no es casualidad que el día de hoy nos haya tocado compartir la cena del Señor, ¿no? La cena del Señor es algo muy especial, es una fiesta dentro de la congregación, ¿no? Una fiesta que nos recuerda el hermoso sacrificio de nuestro Señor y lo que Él ganó para ti y para mí. En la cena del Señor es un momento de unidad, todos a una misma voz, todos en un mismo sentir. Buscamos recordar lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces es algo hermoso el poder ver a través de este ejercicio, ¿no?, de estar recordando constantemente lo que el Señor hizo por nosotros, porque sucede algo muy curioso, ¿verdad?, que muchas veces somos sumamente olvidadizos. Constantemente necesitamos estar recordando, renovando nuestra mente con las Escrituras. Así que vamos a hacer lectura de los primeros versículos del capítulo 15. Les voy a pedir que me sigan en sus Biblias, por favor. Versículo 1 del capítulo 15 de Romanos dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vitupeaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Y esos son los versículos que esta mañana nos corresponden reflexionar, hermanos. Miren, hay un concepto dentro del estudio de la sociedad. Hay una rama ¿cómo se le llama? El estudio de la sociología, que le llaman el darwinismo social. Este postula que los fuertes de una sociedad deben de gobernar y deben de establecer los estándares de vida de los demás, lo que es correcto y de lo que es incorrecto.
y sobre todo deben de señalar los objetivos para el bien común. Esto es lo que postula el darwinismo social, ¿no? Que los fuertes deben de ser los que, en pocas palabras, dirijan, ¿verdad?, a los débiles, a los que están por debajo de ellos. Sin embargo, como vemos, en el reino de Dios siempre las cosas son al revés, ¿verdad? Recordamos en el Sermón del Monte cómo nuestro Señor decía: bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿verdad? Entonces, vemos que siempre hay este contraste, ¿verdad?, de este mundo que nos enseña que el fuerte es el que domina, que el fuerte es el que manda, que el fuerte es el que en cierta manera tiene subyugados a los demás, el fuerte siempre va a tener la razón, él va a tratar de imponer sus razones por encima de los demás. Eso es lo que este mundo nos ha mostrado, ¿no? El fuerte es el que domina a los débiles. Sin embargo, en el Evangelio las cosas son diferentes. En el contexto de esta carta, como vimos la semana pasada, había un conflicto muy marcado en esta comunidad en Roma, ¿no? Una comunidad que había nacido de judíos, que habían abrazado el Evangelio, que habían creído en Jesús como su Mesías, y de un grupo de gentiles. Los gentiles son aquellos que, en pocas palabras, no eran judíos, ¿no? Los judíos dividían el mundo en dos: ellos, los judíos, y los demás gentiles. Y estos gentiles también habían abrazado el Evangelio, ¿no? Las buenas nuevas de Jesucristo. Lógicamente, cuando hay un grupo tan antagónico, siempre va a haber muchas diferencias, ¿no? Los judíos aún seguían queriendo practicar aquello que ellos, pues en pocas palabras, toda su vida habían practicado, ¿no? Los rituales, ellos querían seguir con sus dietas, ellos querían seguir con sus fiestas, sus días de festividades. Y para los gentiles, pues para ellos era algo muy diferente. Ellos venían de un contexto muy distinto, ¿no? Ellos venían muchos del paganismo, de adorar muchos dioses. Entonces, el tratar de unir estas dos comunidades, pues era algo realmente imposible. Era solamente a través de algo sobrenatural que se podía hacer una sintaxis entre ellas dos, ¿no? Una unión, una unidad. La realidad, hermanos, es que aún hoy en día siguen habiendo ese tipo de divisiones entre nosotros, aun cuando nosotros ya no hay esas divisiones entre judíos y gentiles, pero siguen existiendo muchas diferencias aquí mismo, ¿no? Muchas diferentes formas de pensar que lamentablemente cuando nosotros queremos imponer nuestras ideas, queremos imponer lo que creemos que es correcto, muchas veces causamos conflictos entre nosotros mismos. Y esos conflictos ocasionan división, ruptura, quebranto dentro de la congregación, dentro de las iglesias. Entonces, Pablo, a través de toda la carta, que es una carta muy extensa, como les decía, llena de enseñanza, de teología, les ha mostrado lo que es el verdadero evangelio, tanto a judíos como a gentiles, para llegar precisamente a este momento, ¿no? Donde él está tratando de solucionar las diferencias que existen entre ellos, ¿no? Y precisamente en el capítulo 14 que vimos la semana pasada, ya nuestro pastor nos hablaba, ¿no? En el versículo 10 decía: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? En esta ocasión Pablo se está refiriendo a los judíos, ¿no? Los judíos estaban juzgando a los gentiles porque ellos no practicaban las mismas cosas que ellos, ¿no? Ellos tenían una dieta muy diferente a lo que ellos practicaban, ellos no respetaban, digamos, las festividades judías, entonces ellos juzgaban a los gentiles. Y después dice: o tú también, refiriéndose a los gentiles, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Entonces vemos que hay esto, ¿no? Unos juzgando a un grupo por ciertas cosas y al otro grupo menospreciando.
Entonces vemos que esa pelea siempre, ¿no?, entre imponer es lo que causa las grandes divisiones. Y Pablo está tratando precisamente de solucionar este conflicto. Versículo 13 del capítulo 14 dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Pablo está exhortando a los hermanos precisamente a ya no estar contendiendo por cosas que no eran esenciales para la fe. El pastor también nos hablaba, ¿no?, que hay enseñanzas y doctrinas que son pilares de la fe cristiana y que no son negociables, ¿no? La deidad de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, su encarnación, son cosas que entre cristianos no se pueden negociar. Pero hay muchas otras cosas que sí son cuestiones de costumbres, son cuestiones de formas, que no tienen nada que ver con lo que significa realmente ser un hijo de Dios. Entonces, Pablo nuevamente está exhortando a estos hermanos a que dejemos estas diferencias a un lado para poder llegar a una unidad. En el versículo 22 y 23 del capítulo 14 dice: tal vez creas que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Y esta palabra es muy importante que ahorita la enmarquemos, ¿no? Tus convicciones. Dice, si haces algo que crees que está mal, entonces pecas. Entonces Pablo nos está diciendo, ok, mira, en el caso de los judíos, ¿verdad?, que ellos tenían una dieta muy estricta, ¿no? Ellos seguían la dieta kosher, ¿no?, que prácticamente era vegetales y no comían puerco. Nos hablaba las semanas pasadas de los taquitos de carnitas, ¿no? Que saliendo de aquí me fui a echar unos taquitos de carnitas, porque no soy judío, ¿ah? Y entonces Pablo les está diciendo, o sea, cada quien debe tener sus convicciones firmes, pero que esas convicciones no afecten a los demás y puedan hacerlos caer. De eso trató precisamente el capítulo 14. Así que vayamos al primer versículo de... ya lo había puesto. Así que Pablo les dice en el versículo número 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y es algo chocante pensar, bueno, ¿quiénes son los fuertes y quiénes son los débiles? O sea, dice uno, bueno, ¿cómo podemos medir la fe? O sea, ¿esto se trata realmente de medir nuestra fe para saber si soy fuerte o débil? No. Pablo, conforme al contexto que está hablando en el capítulo 14, se está refiriendo a los fuertes en sus convicciones. Convicciones que han sido generadas por haber abrazado firmemente las enseñanzas del Evangelio de la gracia. Cuando tú te agarras firmemente al Evangelio de la gracia, entonces es un fundamento fuerte el que tú has abrazado. Han desarrollado a través de esta convicción el discernimiento para poder comprender lo que es bueno y lo que es malo. Entonces Pablo nos está haciendo referencia que los fuertes son aquellos que sus convicciones son firmes. ¿Firmes en qué? En el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los fuertes. Los que a base de ejercitar su fe han hecho y desarrollado el discernimiento, que pueden discernir entre el bien y el mal. Y Pablo en este versículo está exhortando a estos hermanos fuertes, y fíjate, Pablo está diciendo, así que los que somos, o sea, él se está incluyendo dentro de este grupo de los fuertes, porque sus convicciones realmente eran fuertes. Él se había
arraigado, cimentado sobre la roca que es Cristo. Lo que él estaba hablando no eran sus convicciones personales, sino las convicciones que habían nacido de su relación con el Señor, de lo que el Señor le había revelado a través de la gracia. Dice, así que los que somos fuertes, ¿qué dice? Debemos soportar. Y no es así como, lo tengo que soportar, chale. No, soportar tiene que ver con la idea de aguantar, de sostener el peso, de poder ser el pilar de alguien más. A eso se refiere con soportar. Dice, entonces nosotros que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y los débiles no quiere decir que sean hermanos que sean nuevos, porque es muy probable que haya hermanos que han recibido el mensaje del Evangelio y el Señor les ha tocado poderosamente que su fe es firme, fuerte, aun cuando tengan poco tiempo. Son hermanos que han echado raíces en la gracia. Y puede haber hermanos que puedan tener 30, 35 años dentro del caminar y sus convicciones todavía no están firmes en la gracia. Todavía siguen creyendo que pueden ganarse el favor de Dios haciendo tal o cual cosa. ¿Verdad? O sea, son hermanos que no han podido entender que esta gracia no tiene que ver con nada que podamos nosotros hacer para recibir su amor y su misericordia. Y puede ser que hayamos dentro de este grupo muchos que seamos así, que seamos débiles en nuestras convicciones respecto a la gracia de Dios. Entonces Pablo les está diciendo que estos fuertes deben de ser el soporte de las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y es que, hermanos, vivimos en un mundo caído donde el egoísmo es el pilar de nuestra sociedad. El yo, primero yo y después otra vez yo y al final tal vez otra vez yo. El egoísmo es así. Y el único antídoto, fíjate hermano, el único antídoto contra el veneno del egoísmo es el Evangelio. El Evangelio de la gracia es el único antídoto que existe para poder vencer ese egoísmo en el cual vivimos. Por eso Pablo les está apelando a estos hermanos fuertes, sean el soporte de los débiles y no traten de agradarse a sí mismos, no traten de estar ganando con argumentos, tratar de sobresalir sobre los demás, ¿no? No tratar es que yo sé más, entonces tratar de hacer menos al que tal vez sabe, el que no tiene convicciones firmes o que tiene menos conocimiento. No se trata de agradarnos a nosotros mismos. No se trata de ponerme por encima del hermano porque creo saber más que él. Todo eso produce precisamente las divisiones, ¿no? ¿Quién le gusta ser parte de un grupo donde hay una persona que quiera dominar siempre, que quiera siempre imponer sus pensamientos, que siempre quiere ser el que diga que tiene la razón? A nadie nos gusta eso. Y sin embargo muchas veces tomamos esas actitudes nosotros mismos, ¿no? Inclusive en nuestro hogar. Queremos ser yo el que tenga la razón. Quiero ser yo el que decida qué se va a hacer siempre, ¿no? Sin tomar en cuenta. Bueno, Pablo nos está diciendo, no te agrades a ti mismo. ¿Cómo podemos edificar a un hermano? Porque a lo mejor nace esa pregunta, ¿no? Dices, bueno, entonces, ¿cómo puedo edificar yo a un hermano? Primeramente, el respeto mutuo. El respeto mutuo es un pilar que nos ayuda a edificar. Primera de Pedro dice, respeten a todos y amen a la familia de creyentes. ¿A quién dice que respeten? A todos.
no solamente a los que son parte de tu comunidad, a todos significa a tu familia, a tus compañeros de trabajo, con los que tienes cierto contacto, ¿no? Respeten a todos y amen, fíjate, amen a la familia de creyentes. Teman a Dios, dice, y respeten al rey, o sea, a las autoridades. Eso es lo que nos dice Primera de Pedro 2:17. Otra manera de edificar a los hermanos es a través del perdón y la gracia. Porque el perdón va agarrado de la mano con la gracia. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Esto está en Efesios 4:32. Si quieres apuntar las citas y después ir a profundizar un poquito en ellas. Entonces, dice Pablo a los Efesios, por el contrario, sean amables unos con otros. No seas grinch, no seas amargado. Sea amable con los demás. Sé de buen corazón, no seas fingido. No sonrías con fingimientos, sé de buen corazón y perdónense los unos a los otros. ¿Cuántas veces nos ha recordado esto el Señor a través de muchas predicaciones? Perdónense los unos a los otros. Si tienes algo contra tu hermano, le decía el Señor, deja tu ofrenda ahí. Ve, reconcíliate con tu hermano y después regresas a darme alabanza, a ofrendar delante de mí, lo que dice el Señor. ¿Por qué nos cuesta tanto el perdón, hermanos? Por el corazón orgulloso que cada uno tenemos. No permitimos que el amor y la gracia de Dios fluyan, porque ese rencor que almacenamos, ese orgullo que almacenamos no nos permite el perdonarnos los unos a los otros. Otra manera de poder edificar es a través de la amistad y compañerismo. Mira, esta congregación, hermano, si tú tienes poco que estás participando de ella, o si eres de aquellos que nada más vienen el domingo, se paran y se van y no vuelven a saber nada de los demás hermanos, mira, yo te quiero invitar a que seas parte de esta familia en la fe. En esta familia yo he encontrado a amigos que son más que amigos, son hermanos realmente, ya no solamente de la fe, sino los que considero hermanos de carne, de sangre, porque me han regalado tanto que así los considero. Entonces, si tú quieres experimentar un lugar donde puedas encontrar realmente amistades sinceras, te invitamos. Ahora, advertencia. No quiere decir esto que nunca te vayamos a fallar. Yo he fallado a muchos hermanos. Y si te he fallado, te pido perdón desde aquí, desde arriba del púlpito. Pero precisamente es aquí donde el Señor quiere edificarnos en el amor los unos a los otros, en el perdón de los unos a los otros, en el poder limar nuestras asperezas, nuestras diferencias. Entonces este es un lugar donde podrás encontrar compañerismo y amistad. Dice Proverbios 17:17, un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Fomenta la amistad. Si tú quieres edificar a alguien, regálale tu amistad sincera, el compañerismo sincero. Otra forma de poder edificar a los demás es a través del apoyo emocional. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, así que aliéntense y edifíquense nuevamente unos a otros, tal como ya lo hacen. ¿Cuánta necesidad hay de dar aliento al que está sufriendo? Entre nosotros, hermanos, hay muchos que están realmente pasándola mal, que están pasando por pruebas muy difíciles de salud, muy difíciles en su economía, en sus matrimonios, con sus hijos. Entonces, una manera de edificar es precisamente dando ese apoyo emocional, hermano, estoy contigo, no necesitas a lo mejor grandes palabras para ellos, muchas veces el simple hecho de estar ahí para él,
alivia el corazón del hermano. Hace 15 días tuve la oportunidad de ir a visitar a nuestro querido hermano René Borrás. La verdad, mira, hermano, si me estás viendo, un saludo fuerte. Nos platicó su testimonio. Supuestamente yo iba a darle aliento y ánimo. Salí más animado yo, porque me platicó todo lo que ha pasado después de su accidente. Si tú no lo sabes, nuestro hermano René es un hermano muy amado en la congregación que hace aproximadamente un año tuvo un percance automovilístico muy fuerte, donde estuvo su vida al borde de la muerte. El Señor, en su amor y su misericordia, le permitió quedarse. Pero este año ha sido un año de mucha prueba para él, prueba en su fe, prueba en sus emociones, en su mente. Pero lo que yo pude tomar de esa visita fue su fuerza en el Señor. Todo lo que él experimentó, el Señor le dio la fuerza para poder seguir adelante. Entonces, el apoyo emocional entre hermanos es algo muy importante, hermanos. No nos enclaustremos, no nos volvamos ostras y nos encerremos a no escuchar el dolor de los demás, porque es a través de escuchar el dolor de los demás es que nosotros nos podemos volver sensibles. Ese corazón duro que tenemos muchas veces solamente puede ser renovado o emblandecido cuando escuchamos el dolor de los demás. Entonces, una forma de edificar es a través del apoyo emocional. Otra manera es orando por su vida, hermano. Filipenses 1, versículo 3 y 4 dice, cada vez que pienso en ustedes, o sea, Pablo les está hablando a los filipenses, dice, les doy gracias a Dios y siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría. Yo te pregunto, ¿en la semana oraste por algún hermano? Espero que sí hayas orado por algún hermano, porque muchas veces no oramos ni en defensa propia, ¿verdad? A veces nos olvidamos hasta del Señor y ya cuando nos acordamos es porque ya llegó el domingo y sabemos que tenemos que estar aquí. Oremos por los hermanos, es una forma de edificarles. Hazle saber a tu hermano que estás orando por él. Oye, hermano, mira, sé que estás pasando esta situación, es parte también del apoyo emocional. Estoy orando por ti. Cuando me ha tocado estar en situaciones difíciles, el que me digan estoy orando por ti, me ha levantado muchas veces. Así que, ¿quieres edificar? Ora por la vida de tu hermano. Y también otra forma es animándolo al amor. Hebreos 10:24 dice, pensemos en maneras, fíjate, pensemos en maneras, o sea, no es como que tenemos que ser activos, tenemos que realmente buscar. Dice, busquemos y pensemos en maneras de motivar a unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Hermano, mira, te invito a que este sábado vayamos a hacer la limpieza y nadie dijo, amén, ¿verdad? O sea, es animar a los hermanos a hacer buenas acciones, buenas obras, ¿no? O sea, es tratar de, como les decía, de desprendernos de nuestro egoísmo y empezar a ver por los demás, empezar a ver por el que está a tu lado. Y eso incluye también tu familia. Entonces, esas son las formas en que nosotros podemos edificar a un hermano. Versículo 3, hermanos. Después, fíjate, Pablo como un excelente maestro, va a poner un ejemplo. Y Pablo nos va a llevar al ejemplo perfecto. O sea, Pablo no se va a poner a él como diciendo, yo soy el ejemplo de ustedes, sino él va a poner el ejemplo perfecto. Dice en el versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces Pablo
les está recordando los hermanos. Y aún Cristo se agradó a sí mismo. Él no vino a agradarse a sí mismo. Él, siendo Dios, pudo haber llegado a un palacio real y desde ahí gobernar con barra de hierro, ¿no? Sin embargo, Él no tomó ese camino. Él tomó el camino de la humildad. Él decidió no agradarse a sí mismo, pudiendo hacerlo. Entonces, fíjate, nosotros todavía tenemos ese corazón orgulloso de no querer dar el primer paso para reconciliarnos, para poder tener unidad los unos con los otros. Porque esto es una acción de cada uno. O sea, no crean que aquí el pastor o los líderes son los que deben de buscar la unidad de la iglesia. Cada uno debe de ser responsable de buscar la unidad del cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes son responsables, hermanos. Entonces dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, esta palabra de vituperios lo podríamos traducir a los insultos. A los insultos de los que te insultaban cayeron sobre mí. A los reproches de los que te reprochaban cayeron sobre mí. ¿No? Nosotros hemos ofendido a Dios a través de nuestras vidas, de nuestro pecado. Muchas veces hemos renegado de Dios. Muchas veces hemos reprochado a Dios. Cuando nos pasan cosas malas, lo primero que a veces hacemos es reprochar a Dios. ¿Por qué yo, Dios? Bueno, aquí dice Cristo que Él tomó esos reproches, esos insultos, Él los tomó sobre sí mismo. Y nosotros no podemos muchas veces, ay, es que me sacó la lengua la hermanita y ya con eso ya me siento que ya no quiero volver a la iglesia. El insulto Él lo tomó. Y Él está diciendo, porque ni aun Cristo, o sea, Él es el ejemplo. Tú también como Cristo debes si eres un seguidor de Cristo, si te llamas seguidor de Cristo, en esto conoceráis que sois mis discípulos, si se amáis los unos a los otros. Si eres un seguidor de Cristo, tienes que aceptar que en el proceso vas a ser lastimado, vas a ser reprochado, vas a ser insultado. Porque si se lo hicieron al maestro, ¿tú qué esperas? ¿Qué estás tú esperando? O sea, es parte del paquete de ser hijo de Dios. La gente va a hablar mal de ti. Y porque van a hablar mal de ti, ¿vas a permitir que la iglesia se rompa? Lamentablemente eso ha pasado muchas veces. Yo he visto muchas ocasiones en las cuales un comentario ha hecho que familias se vayan. Una diferencia ha hecho que familias se vayan. No una familia, familias. Recuerdo hace años un hermano que no estaba, él venía de un contexto religioso más, ¿cómo se le llama? Pues más, conservador, más conservador. Y él muchas veces externó que en la cena del Señor, la cena tendría que ser con pan leudado, ¿no? Como lo hacían, digamos, en la Pascua los judíos, ¿no? Para él esa era su convicción, que en la cena del Señor se tenía que hacer con pan leudado y con vino. Entonces, él trató en cierta manera como de esa idea meterla, ¿no? en lo que practicamos nosotros aquí. Lógicamente, pues no se accedió a su petición. Y entonces este hermano, ¿qué hizo? Decidió salirse de la congregación. Lamentablemente, pues también se llevó varias familias junto con él, que tenían más o menos la misma forma de pensar. Entonces, precisamente de eso se trata el Evangelio, ¿no? De que podamos llegar a un acuerdo y que esas diferencias no rompan el cuerpo de Cristo. El Evangelio debe de ser lo que una
el evangelio de la gracia lo que una realmente a los creyentes. No el querer imponer una forma, y no quiere decir que su forma o lo que él estaba, su convicción fuera errónea. Simplemente no compartimos el mismo sentir. Y así sucede, así ha sucedido con otros muchos ejemplos que podríamos dar, pero precisamente por eso el Señor nos está invitando a que tomemos el ejemplo de Cristo. Cristo es el ejemplo. Esta porción de los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre de mí, Pablo está citando el Salmo 69, versículo 9. ¿Por qué es importante remarcar esto? Porque Pablo usa las Escrituras. Él está usando las Escrituras para darle sustento a su argumento. Jesús es el ejemplo perfecto de sumisión y humildad. Vayamos al texto de Filipenses 2, dice, el cual siendo en forma de Dios, o sea, nuevamente va a tomar el ejemplo de Cristo, pero esto se lo va a decir a los filipenses, dice, tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, le está diciendo a los filipenses, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Él siendo fuerte, Él siendo grande, Él siendo el Todopoderoso, Él decidió tomar forma de siervo. Nosotros tenemos que tener ese sentir, tomar esa forma de siervo. Sobre nuestro Señor, dice, y no obstante con que tomó esa condición, se humilló a sí mismo. Nosotros debemos de aprender a humillarnos, a ser humildes, hermanos, por el bien común de nuestra comunidad. La semana pasada el pastor hablaba acerca del camino del amor. El camino del amor es precisamente por donde nosotros debemos llevar nuestras vidas, por medio del perdón, por medio de la gracia, y tomando el ejemplo de Cristo. Cristo es el ejemplo perfecto. Cristo es tu ejemplo, hermano. Es mi ejemplo. Luego Pablo en el versículo 4 le dice a los romanos, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué? Esperanza. Y Pablo va a cambiar aquí un poquito el tema. Pablo va a dejar de hablar un poquito acerca de lo que venía hablando en el capítulo 14 y 15 y va a hablar acerca de la palabra de Dios. Va a decir, porque las cosas que se escribieron antes, está haciendo referencia a la Torá. Recordemos que Pablo él mismo dice, yo soy fariseo de fariseos. Los fariseos eran una rama del judaísmo que seguían la ley de Dios estrictamente. Ellos eran muy dedicados a cumplir la ley de Dios, los fariseos. Y él era fariseo, él conocía la ley de Dios, él conocía la Torá, él conocía las Escrituras perfectamente. Dice, porque las Escrituras fueron escritas para nuestra, ¿qué? Enseñanza. ¿Para qué fueron dadas las Escrituras? Para nuestra enseñanza. Ese es el primer punto que Pablo va a decirles aquí. Pablo nos dice que las Escrituras fueron para nuestra enseñanza. Pero no solamente nos da la enseñanza, la palabra de Dios también es una guía segura. La palabra de Dios es una guía segura. Salmo 119 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino.
La palabra de Dios es importante, hermanos, porque en ella encontramos la guía para nuestras vidas. También la palabra de Dios es una fuente de esperanza. Salmo 27:14 dice: pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo. ¿Escuchaste? Cobra ánimo. Es fuente de esperanza, pon tu esperanza en el Señor. Salmo 27:14. ¿En dónde pones tu esperanza? ¿Pones tu esperanza en tu trabajo? ¿Pones tu esperanza en tu matrimonio? ¿En qué pones tu esperanza? Pon tu esperanza en el Señor. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que sea una guía en nuestra vida. Salmo 147:3 dice, nos llena de consolación. Ay, creo que me brinqué. Creo que me la brinqué. Entonces, la palabra de Dios nos llena de consolación. Salmo 147:3, mira, esta palabra es para los que hoy vienen cansados. Dice, sana, o sea, Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. La palabra de Dios también nos da paciencia, nos ayuda a tener paciencia. Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, hermanos, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Entonces Pablo en este versículo 4, hermanos, nos está precisamente hablando que las enseñanzas fueron dadas primeramente para nuestra enseñanza, pero también para que nosotros podamos adquirir paciencia y esperanza, que podamos poner nuestra esperanza en Dios. Pablo le recuerda a Timoteo en su segunda carta, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo que es correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, la Escritura es inspirada por Dios. Es útil, hermanos. Y sin embargo, a nosotros nos cuesta mucho trabajo el volvernos disciplinados y escudriñar la palabra entre semana. Nos cuesta horrores el tomar nuestra Biblia y estar buscando en la palabra de Dios su guía, estar buscando la consolación te sientes triste, te sientes desesperado, ve a la palabra. El Señor tiene algo que decirte al respecto. Entonces Pablo les está diciendo a estos hermanos romanos, la palabra es sumamente importante porque en ella vamos a encontrar la enseñanza. Y sobre todo, fíjate, nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Las Escrituras, lo más importante de las Escrituras, aparte de que son fuente de enseñanza, fuente de consolación, fuente de esperanza, es que nos llevan a Jesús. Eso es lo realmente importante de la Escritura. Llévate eso en tu corazón. Las Escrituras, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras señalan a Jesús. Y fíjate la advertencia que dice ahí muy fuerte, ¿no? Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir vida. O sea, nosotros nos negamos a ir a las Escrituras. Y las Escrituras señalan al Señor. Entonces, por eso es la importancia de Pablo que está señalando de las Escrituras a los romanos. Versículo 5.
Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ahora Pablo va a hacer una oración, una petición a este Dios que es la fuente de la paciencia, a este Dios que es la fuente de la consolación, porque Dios es el que te da la paciencia. Dios es el que te sostiene en sus manos. Él es el que te llena de consuelo. Y le está pidiendo que ese Dios sea el que dé a estos hermanos un mismo sentir. Ese mismo sentir, que haya un mismo sentir entre la comunidad. Y esa misma oración es el día de hoy para cada uno de nosotros, que tengamos un mismo sentir. Y fíjate, ¿para qué? Dice, para que unánimes, o sea, unidos a una voz, glorifiquemos a Dios. Es imposible que nosotros glorifiquemos a Dios si hay entre nosotros rivalidades, si hay entre nosotros diferencias, si hay divisiones. Es imposible que glorifiquemos a Dios. Una cosa es que vengamos, nos paremos y alabemos a Dios, pero esa alabanza no le da gloria a Dios si hay rivalidad y hay rencores entre nosotros. La única forma en que nosotros podemos glorificar a Dios es a través de la unidad, un mismo sentir. Si entre nosotros no existe eso, hermanos, no estamos dando gloria a Dios. Estamos jugando al cristiano. Venimos por costumbre, pero no estamos glorificando a Dios. Si tú recuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve y pídele perdón, dice el Señor. Después ven, regresas y me das tu ofrenda. Que haya un mismo sentir, para que a una voz, hermanos, podamos glorificar a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración. Que sea toda la gloria para Él. Que todo lo que hagamos, decía Pablo también, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Ya sea que comamos o que no comamos, que hagamos fiesta o no hagamos fiesta, ya sea que estés de acuerdo con cierta o dicha enseñanza. Si el centro de nuestra enseñanza es Cristo y que Él es Dios hecho carne, si nosotros creemos eso, hermanos, entonces somos de un mismo sentir. Si creemos que Dios lo resucitó de los muertos y que está a la derecha del Padre y que de nuevo vendrá con gloria, eso es tener un mismo sentir. No las diferencias que puedan haber entre nosotros por cuestiones y formas de hacer iglesia. Tal vez tú vienes de una iglesia donde se cantaban coros e himnos y de pronto la alabanza de esta congregación se te hace pues fuera de lugar o fuera de lo que tú crees que es correcto. Hermano, déjame decirte que eso no es importante. Lo importante es que seamos de un solo sentir, como nos está Pablo invitando a través de esta oración. Que el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé ese sentir, porque Él es el que nos la da. Versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió nuevamente. ¿Para qué nos recibió? Para la gloria de Dios. Y aquí la pregunta sería, ¿cómo te recibió el Señor? Hablando de este servidor, Él me recibió siendo un pecador, roto, descompuesto, defectuoso, lleno de muchas cosas feas. Él me recibió así. Él te recibe así, así como vienes. Si tú vienes hoy por primera vez, el Señor te recibe así como vienes. Él no está esperando que seas bueno para recibirte. Precisamente es todo lo contrario a la gracia de Dios.
Él no está esperando que tú compongas tu vida como para poder, en cierta manera, venir delante de Él. No, no, Él te quiere así como vienes roto, todo descalabrado por los trancazos de la vida. Todos estamos descompuestos, hermanos. Todos estamos rotos. Él te recibió así. Entonces, ¿qué dice? Recibe a los demás de la misma manera que Cristo te recibió a ti. No estés esperando que entre por la iglesia puro santo para recibirles. Recibe a tu hermano que está al lado, al que a lo mejor todavía sigue luchando contra la adicción del cigarro. Recibe a aquel que a lo mejor todavía está luchando contra la adicción al alcohol. Recibe a aquel que a lo mejor está luchando por un matrimonio roto. Recíbelo como Cristo te recibió a ti, hermano. Ese es el meollo de la vida cristiana, amarnos los unos a los otros, y eso corresponde a eso. Recibirnos los unos a los otros, hermanos. Pablo, con esto termino, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23 y 31. Pablo les dice a los corintios: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien. Está hablando del mismo tema que estaba hablando con los romanos, que nadie busque su propio bien. Dejemos de ser egoístas, dejemos de ver solamente en nosotros, volteemos a ver a nuestros hermanos. Hermano, mira, yo te voy a decir una cosa, yo sé que es muy difícil. Yo sigo luchando todos los días por romper el egoísmo que vive en mí. Pero toma pequeñas acciones. No esperes cambiar todo de un día al otro, pero si tomas una pequeña acción diario, si decides todos los días amar un poco más a tu semejante, y tu semejante no solamente es los que están sentados a tu lado, es tu esposa, tus hijos, tu patrón, tus compañeros. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Busquemos edificar a los demás a través de nuestra vida, a través de nuestro amor hacia ellos. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos ni a gentiles. No seas tropiezo a tu hermano, a tu vecino, a tu compañero de trabajo. Que no digan: yo no quiero ser cristiano porque si voy a ser como ese que está trabajando conmigo. No seas tropiezo. Es duro a veces confrontarte con esa verdad. Yo tengo que confrontarme con eso también todos los días. Soy tropiezo para muchos. Ayúdame, Señor, a no ser tropiezo. Ayúdame a que pueda reflejar tu amor y tu imagen a los demás, aunque sea poquito. No necesitas, te digo, hacer cambios, porque cuando tratamos de hacer esos cambios jamás van a suceder. Cambios pequeños. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. La mejor manera de que tú puedas evangelizar a alguien es a través de que ellos vean a Cristo en ti. Puedes saberte toda la Biblia, pero si tu corazón es orgulloso, créeme que ni las moscas se te van a parar. ¿Quieres evangelizar? Sé del mismo sentir como es Cristo. Que Él, siendo Dios, no se consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, como tú y como yo, siendo obediente. Seamos obedientes. Y nos cuesta horrores ser obedientes. Así que, hermanos, mi oración esta mañana es esa: que el Señor nos dé un mismo sentir,
Padre, venimos delante de ti, Señor, con un corazón quebrantado, reconociendo, Señor, que nos equivocamos mucho, que somos piedra de tropiezo, Señor, que hemos causado muchas veces división, que hemos lastimado a otros, incluyendo a nuestra familia, a nuestros hermanos. Padre, pero también reconocemos que en ti hay gracia, reconocemos que en ti hay perdón, reconocemos que en ti, Señor, hay salvación. Te suplicamos, mi Dios, que esta mañana, Padre, nos perdones a cada uno de nosotros por no hacer las cosas como lo dice tu palabra, por no ser obedientes, por no perdonar, por ser rencorosos, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Te pido que sea tu Santo Espíritu sellando este mensaje en sus corazones, Señor, primeramente. Bendice sus vidas y, Señor, te suplicamos que podamos ser de un mismo sentir, para que a una sola voz te glorifiquemos, Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra que ha sido compartida durante este tiempo y pues gracias a Dios también por nuestro hermano, ¿verdad? Que Dios lo usa para pues traernos palabra del Señor. Y pues en esta hora quiero preguntarles, ¿quién ha tenido bendiciones del Señor durante